Economía a Mil. Economía a Mil es presentado por Invertí en vos y en tu futuro con Regional Casa de Bolsa. Pero muy buenas tardes, estamos nuevamente en Radio 1000, Economía a Mil. Y estoy solo, Josema. ¿Cómo están? Bueno, aprovecho y saludo a Priscila, a Mirna y a todo el equipo de Brasil. Y encima durísimo, Brasil-Suiza el partido, imposible va a ser hacer este programa. Pero bueno, agradezco nuevamente a Radio 1000, al equipo también de MF Economía. Le estamos esperando al equipo de MF, a Prince, que hoy, digamos, me invitaron para poder comentar también un poco todo lo que está pasando en los mercados internacionales, algunas proyecciones y por supuesto conversar con el equipo de MF. Se le extrañaba. Qué bárbaro, ¿eh? Pasó ¿cuánto? 4 semanas por ahí, ¿verdad? Una eternidad, sí. Bueno, ¿y qué es lo que preparamos un poco hoy, verdad? Este es un programa que va a cambiar la historia de los programas de radio de economía. Me van a censurar, me parece. Hoy queremos hablar un poco para toda la audiencia que nos sigue. Perspectiva de los mercados internacionales. Adelante, don Horacio, adelante, Prince. Tanto tiempo, tomen asiento, por favor. ¿Qué hace, Pope? ¿Qué hace, Prince? Estamos al aire, Prince Botón. Yo pensé que íbamos a empezar más tarde. No, puntualmente. Hola, Horacio, ¿cómo estás? Hola, Alfredo, ¿qué tal? Un placer tenerte de vuelta. La audiencia me aclamaba y bueno, tuve que empezar el programa. Siento, ¿cómo te diría? Invadida en tu espacio. Por supuesto, ese es mi lugar. Con Prince veníamos tranquilos esperando que el programa todavía no haya empezado. No, yo creo que estaban mirando el partido, ustedes se olvidaban de la audiencia. Nos pusieron un proyector en la oficina, ¿En serio? Alfredo. Sí, estamos ahí al tanto. Hola, Alfredo Pereira, ¿cómo Hola, estamos? Prince, otro tanto tiempo. Sí, ¿verdad que sí? ¿Después de cuánto? ¿Un mes por ahí? Y un mes casi, exactamente. Siempre que puedo le escucho. La verdad que siempre es muy interesante, tanto los temas como los invitados. Y la verdad que hasta que llegó el Mundial era una opción muy, muy interesante. No te creo, pero bueno, está bien. Tenemos mucha información. Te agradecemos porque hiciste un espacio en tu apretada agenda y nos das este tiempo, Alfredo Pereira, la audiencia, por supuesto. Imagino que Mario Canela nos estará escuchando. Mario Canela nos escuchó toda la semana pasada, mandaba siempre saludos, así que un fuerte saludo para él también. Sí, seguramente. Sí. Y hoy lo tenemos muy especialmente a Alfredo Pereira, que obviamente recordemos había sido parte del equipo de Economía 1000 cuando arrancamos en febrero y ya casi cumpliendo un año y lo tenemos de vuelta. Obviamente él emprendió otros horizontes y hoy nos presta su tiempo.
Así mismo, pero siempre estamos unidos en todo lo que es esta aventura del análisis económico, que es algo que verdaderamente nos apasiona y claro, es difícil dejar de hablar de las cosas que a uno le apasionan, ¿verdad? Y siento que, bueno, yo creo que cada persona va a decir siempre que son tiempos especiales lo que vive, pero yo creo que estamos viviendo tiempos especiales y poder brindar a la audiencia información, análisis, desde lo que podemos, leemos, alcanzamos, creo que es también una gran alegría. Así que, se nota que extrañabas el micrófono. el micrófono. El rol de conductor acá. ¿Cómo ustedes les dejaron sentarse en mi lugar? Josema, eso no se hace, Josema. Bueno, pero está bien. Por ser Acá un igual- único día. En la tele es algo mejor acá este perfil. Sí. Sí. Ah, bueno, vas a querer O capaz- mantener porque o yo ca- estoy ahí. Capaz adelgazaste, porque no sabemos. También no puede debería ser. ser. Sí, No, sí. lastimosamente no. Y bueno, empezamos una jornada más de Economía Mil. Saludamos a la audiencia que nos sigue todos los días aquí por Radio Mil, por supuesto. Vamos de 13 a 14 horas. Hoy trabajando como siempre Mirna, Priscila, Josema y como ya decíamos, invitado especial y gran usurpador Alfredo Pereira. Así que con temas muy, muy importantes e interesantes que vamos a analizar a nivel internacional y por supuesto con impacto aquí en Paraguay. Y también los saludo muy, muy afectuosamente a Horacio Laves, alias Acho, y agradecerte públicamente por haber tomado también la posta la semana pasada. Así que bienvenido, Horacio. ¿Cómo No, un estamos? placer, Prince, para eso estamos y muy feliz de tenerte de vuelta, de poder renovar acá este compañerismo en este programa. Y qué más Con el decir usurpador. que también el usurpador acá, Alfredo Pereira, que bueno, nos agarra un poco de sorpresa. Nosotros esperábamos presentarle, introducirlo un poco, el tipo ya estaba sentado acá en tu lugar, en tu trono, Prince. Yo no te puedo creer, en serio. Pero bueno, no se preocupe, señora, si usted no está viendo, en el segundo bloque ya voy a ocupar mi lugar, si es que me lo dan, ¿verdad, Josema? Yo no sé si hay un arreglo... Está difícil, hay un arreglo interno ahí parece, pero bueno, no hay problema. Alfredo Pereira, ¿qué te parece si ya empezamos a hacer un pimponeo con Horacio? Porque este es un bloque que le dedicamos al inicio del programa, obviamente, a lo que está pasando a nivel internacional y también regional, para que la audiencia esté siempre con la información de primera mano en materia económica, financiera. Así que si te parece. Sumamente importante, diría, y de hecho yo creo que la gente se puede suscribir. Esto también, Horacio, la consultora lo puede enviar gratuitamente, ¿no? Así es. Así es, tenemos el producto de las noticias que mandamos periódicamente a través del mail, que pueden escribir al mail de la consultora mf.com.py, o también nos escriben un mensaje por ahí, también lo guardamos, y al WhatsApp también lo podemos enviar todo este producto que son las noticias, acompañado con indicadores, también tipo de cambio de todos los días. Hablando de... Acá estoy buscando el número telefónico del WhatsApp Business, así que la gente puede escribirnos al 0982-332-230 y ahí le llega de manera periódica, sin pasar las 9:30 de la mañana todos los días, toda la información nacional e internacional, y que ya adelantaba justamente Horacio, también indicadores más que importantes e interesantes que hacen a la economía nacional e internacional. Así es. Tenemos información... Alfredo, me cedes, por favor, claro. la conducción, Yo por atento favor. quiero saber estas informaciones. Tengo dos nomás, Prince, porque me dijeron bien Alfredo y él quiere hablar, así que... No, pero No vamos se a calla. entendernos, porque como él fue usurpador, entonces nosotros podemos también usar su espacio. Queremos Te- hablar, Prince, primeramente del dólar soja que se está dando en Argentina por un segundo periodo, podemos decir. Ya el gobierno hizo uso de este dólar soja en septiembre, lo vuelve a hacer hoy, efecto inmediato, empieza a ser utilizado a través del dólar soja desde el día de hoy en Argentina. Y el dólar soja sirve como un tipo de cambio diferencial para todos los productores puedan vender todo lo que tuvieron de reserva todavía en sus silos, que está valorado hoy aproximadamente en 5.000 millones de dólares. Y bueno, realmente este dólar soja hace que en vez de recibir el tipo de cambio oficial, los agroexportadores puedan recibir 230 pesos por cada dólar recibido. También un intento del gobierno de Argentina de reforzar sus reservas internacionales, que bueno, para un banco central, para un gobierno,
aumentar sus reservas internacionales realmente hace que puedan cumplir con su compromiso en moneda extranjera, también como la amortización de sus pagos, los pagos de intereses de su deuda externa. Entonces son cosas realmente muy importantes para que un gobierno pueda tener bien fijo, y está haciendo justamente esta medida de volver a utilizar el dólar soja. Recordemos, Argentina, ya creo que conoce la audiencia, es un gran productor también del agro, de soja, de trigo, de maíz, como también lo es Paraguay. Recordemos que Argentina es mucho más grande y bueno, es una medida que está usando el gobierno como para aumentar sus reservas. Por parte del sector hay gente que está a favor y hay gente que no está a favor. Hay grupos en el sector que están viendo reglas claras para el campo y no medidas de urgencia ante las dificultades económicas que puede estar atravesando el país. Que al fin y al cabo es todo lo que queremos, los que estamos en un negocio, son reglas claras. Reglas claras para no vivir en la incertidumbre de qué va a pasar mañana. Recordemos que esta es una medida temporal, no es a muy largo plazo y es más una contingencia de último momento. Hay mucho que recomponer en la economía argentina y evidentemente cualquier medida que apunte a ello trata de sumar, ¿verdad? Pero en realidad hay problemas estructurales que tienen que ser analizados y que medidas transitorias como esta definitivamente son como un parche. Alfredo seguía muy acerca de la economía argentina y habíamos hablado incluso de cuántos tipos de cambio tenía, cómo eso evidentemente termina impactando. Habíamos incluso en episodios anteriores hablado con economistas de Argentina y tenemos pendiente con la audiencia de tener nuevamente un contacto con un economista que nos cuente de primera mano lo que está pasando en Argentina, porque evidentemente termina impactando también en toda la región. Tal cual, Prince, y cuando uno ve las proyecciones, ve, por ejemplo, un Brasil que ha crecido enormemente, las proyecciones que superan incluso las 150 millones de toneladas. La Argentina también es un número cercano al 50, pero Argentina llegó a producir 55, 58. Y las proyecciones para esta campaña es de unas 42,2 millones de toneladas. Que ya tiene la bolsa de Rosario, ¿verdad? Sí. Imagínate, entonces claramente el productor se encuentra bastante desincentivado porque el dólar, digamos, es una moneda sumamente importante para el productor porque tiene que negociar insumos en moneda extranjera. Entonces, en esta brecha de tipo de cambio que hay, él recibe por un tipo de cambio, o sea, recibe un dólar que él espera que esté, digamos, al tipo de cambio que el mercado le va a pagar, y sin embargo el Banco Central lo quiere liquidar al tipo de cambio oficial, que es prácticamente la mitad, y encima otra vez cuando él quiere acceder a esos dólares para poder importar insumos, otra vez de repente le hacen problemas con las licencias. Entonces, como dice Horacio, y bueno, mientras esto sea como un poco palmaditas en la espalda, cuando verdaderamente Argentina tiene un potencial enorme de crecimiento, la capacidad incluso de las industrias que hacen el crushing, que procesan, están cercanas al 40-45%, entonces hay una gran capacidad ociosa, y todo esto se debe a estas políticas que en los últimos años el gobierno ha implementado, ¿no? Y de Argentina nos trasladamos a Paraguay, una muy buena noticia, Horacio. Nos trasladamos a Paraguay, Prince. Taiwán oficialmente autorizó el ingreso de carne porcina a su mercado. Esto quiere decir que ya Taiwán va a poder importar del mercado paraguayo chancho, cerdo, carne porcina. Y bueno, recordemos que este trabajo de habilitación para poder abrir el mercado de carne porcina al Taiwán lleva aproximadamente un año. Recordemos que en mayo del año pasado ya empezaron a hacer las primeras visitas para ver las condiciones de toda la cadena de producción. Y bueno, recordemos también que Taiwán es uno de los mercados que mejor pagan por la carne porcina, entonces también va a haber un influjo muy importante de dinero, de movimiento para todo lo que es el sector y la cadena productiva de la carne porcina. Sí, yo decía una muy buena noticia porque evidentemente el mercado de la carne porcina aquí en Paraguay va a empezar a tener una dinámica muy, muy diferente a lo que se tenía hasta hace unos meses, con la apertura de un mercado que quizás no sea, comparando con China de repente, tan importante, pero evidentemente abre una ventana para otros nuevos mercados, porque pasar una prueba como esta evidentemente da como una suerte de aval para Paraguay. Totalmente. De su producto para poder seguir exportando
exportando a otros destinos. Así Totalmente. que definitivamente es una muy buena noticia. Bueno, y seguimos esperando a ver cuándo se da esta noticia de parte de Estados Unidos también. Por supuesto. Y Estados Unidos con la carne de vacuna. Con la carne de con la vacuna, carne- así es. sí, estábamos esperando, creo que iba a ser ya en el Sí. segundo semestre y hasta ahora no hay una No tuvimos definición No hay respuesta. bandera oficial. verde. Sí, así es. Pero también nos comprometemos con la audiencia a tener una entrevista con gente del sector para ver la dinámica que se espera, perspectivas en ese sentido. Así que le pedimos a la gente que también esté al tanto. La próxima semana vamos a estar concretando una entrevista con representantes de, como decía, del sector dedicado a la producción porcina y evidentemente todo lo que esto termina significando para Paraguay a nivel de mercado y por supuesto también de ingreso de divisas, que también va a representar seguramente un componente importante dentro de esta nueva apertura de mercado. ¿Qué, Alfredo? Me extrañabas ya, ¿verdad? Sí, Quiero decir nomás entre paréntesis que salís un poco un poco excedido. de costado, Sí, sí. No te favorece definitivamente. Nunca me favoreció. Ese es tu perfil, Alfredo. Por eso estaba sentado ahí. Bueno, está bien. Alfredo, te tenemos hoy con varias informaciones y análisis y como yo te decía, gracias por estar porque evidentemente tu aporte es muy muy importante para el trabajo que nosotros hacemos aquí desde Economía 1000 y que lo hicimos por mucho tiempo juntos. Así que hoy vamos a hacer un nuevo capítulo, pero solo por hoy, pero obviamente te vamos a invitar más de seguido. Y queremos analizar y ver lo que está pasando en el mercado internacional. Si bien Horacio nos suele traer información a nivel o a escala mundial, evidentemente no hacemos un análisis muy profundo de lo que pasa, pero hoy nos vamos a centrar para tratar de ver qué es lo que está pasando, por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa, obviamente en China, y cómo eso tiene como un efecto derrame en toda la economía a nivel internacional. Así que primero hablamos de lo que está pasando en Estados Unidos, el anuncio que se espera a nivel de la Reserva Federal. Parece que va a haber un anuncio en las próximas semanas de una desaceleración de la tasa de referencia. Bueno, bueno, gracias, Prince. Sí, efectivamente, cuando uno quiere hacer un análisis internacional es siempre bueno comenzar por la economía más importante, la más grande, ¿verdad? Y encima aquella economía en la cual su moneda también es la más utilizada. Estamos hablando del dólar americano. Exactamente, y siempre es bueno, conveniente empezar un análisis ahí, y así como vos mencionás, el próximo encuentro que tiene la FED es el 13 y 14 de diciembre. Como nosotros sabemos, y hay una frase, ¿verdad?, muy utilizada, es de un economista. Él se llama William Martins, él era presidente de la FED en los años 55 y el primero que usó esta metáfora de la fiesta, ¿no?, y la política monetaria. ¿Y en qué sentido? Él dice, bueno, él usa la imagen del ponche de Clericó, y que la FED muchas veces tiene que ser el único adulto, digamos, en la fiesta, que cuando la fiesta se está poniendo buena, ¿verdad?, es el momento de retirar el alcohol antes que la gente se emborrache y pase mal, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vemos atrás qué pasaba, ¿verdad?, ante una economía que prácticamente se paralizó a nivel global por la pandemia, las tasas de política monetaria de la FED bajaron casi a cero, entre el rango inferior a cero, el rango superior 0,25 y por mucho tiempo. Además de una expansión fiscal enorme, estamos hablando de 4 billones de dólares, o sea, 4 millones de millones. Si nuestro Producto Interno Bruto es 40.000 millones, la deuda americana en ese momento se disparó prácticamente, hace un cálculo ahí hecho entre, pero diríamos muchísimo más de todo lo que nuestra economía puede abarcar y produce en un año, ¿verdad? Y todo eso de manera muy repentina, ¿verdad? Muy de golpe. Entonces, un montón de dinero que fue arrojado a la calle para los subsidios a empresas y familias, y tasa de política monetaria muy baja. Si te acordás, Princeton, hablábamos de Georgieva, que es la presidenta del Fondo Monetario Internacional. Ella decía, y en mayo en el foro económico mundial, decía, y parece que nos equivocamos, porque parece que fuimos como esos nenitos de 4 o 5 años que cuando juegan fútbol se van todos corriendo a traer la pelota, ¿verdad? Y aparte que hicimos un análisis, un diagnóstico no tan acertado, porque la FED por muchos meses durante la pandemia de 2021 habló de que la inflación era transitoria y no fue así. Hoy nos vemos, digamos, con una realidad de una FED que durante el año 2022, empezando en marzo, eleva su tasa de política monetaria y hoy está en 3,75-4 el rango.
O sea, Y lo hizo de una forma muy, muy agresiva, podemos denominarlo, decirlo Sí. también, Alfredo, de 0,75 cada suba que hizo de un tiempo a esta parte. totalmente, donde antes, en los momentos anteriores donde la Fed elevó la tasa, por un lado no fue, digamos, tan agresiva, o sea, como decís, 75 puntos básicos en 3 ocasiones seguidas, en las 3 reuniones que se sucedieron, y es muy corto tiempo para las expectativas de repente que tenía un mercado, ¿verdad? Por supuesto que las inflaciones estaban muy, muy elevadas, ¿verdad? Niveles que no se veían hace 40 años. Hoy la inflación en el último dato está en 7,7, pero recordemos llegar a estar interanualmente en 9,1, que eso no pasaba como mencionábamos hace 40 años. En esa época, digamos, tan difícil que fue a finales de la década del 70, principios del año 80, donde la inflación llegó a 14% interanual en los Estados Unidos. Paul Volcker, el presidente de la Fed de ese momento, de manera, ese sí fue agresivo, lo que fue ahora. Descarado. Sí. Él elevó hasta 19% la tasa de política de la Fed, la política monetaria, y prácticamente generó una recesión y un dólar después fuertísimo que hizo que toda la economía global también más o menos entren en pique, que son escenarios un poco en algunas cosas similares, ¿verdad? Y ¿qué es lo que se proyecta para el 13-14 de diciembre? El mercado espera que suba solamente 50 puntos básicos. De hecho, hay una lámina, una proyección que traje compartí de la agencia Bloomberg, ¿verdad? Si los compañeros nos pueden acompañar, por favor, con el soporte de las láminas. No, ¿Qué le está diciendo Horacio? No, yo antes le ayudaba a Sí, Alfredo con Horacio sus antes hacía láminas. las láminas. ahora No sé, se no sé corta ahora qué nos va a solo. traer. Ahora Vamos la a ver gran qué tal. screen nomás ahora. Vamos a ver si está Pero Ese esto es el es, mercado para que la gente actual. sepa, es de Bloomberg, ¿verdad? Sí, para la Entonces, gente que está viendo por el canal de YouTube. Para la gente que no está viendo el canal de YouTube, entonces vemos como en marzo subieron 50 puntos básicos, en mayo fue 100 puntos, ¿verdad? 25 puntos básicos, en mayo 50, y a partir, digamos, a ver, ayúdame, junio, julio, septiembre y noviembre, por 4 veces seguidas subió 75 puntos básicos, y hoy estamos ahí entre 4 y 3,75, ¿verdad? ¿Qué se espera? Bueno, que en diciembre suba a 50, lo que el mercado en su gran mayoría proyecta, pronostica, etcétera. Nuevamente en febrero y nuevamente, digamos, en marzo. O sea, en febrero. ¿Cuánto llegaría entonces al cierre del año 2023? ¿A 4? Bueno, ¿4% o ya subiría a...? Porque inicialmente se hablaba de 4,4. Exactamente, y con esa subida terminaría en 4,5. Si en diciembre sube 50 puntos básicos, prácticamente la Fed estaría cerrando el año en 4,50 su tasa de política monetaria. Y si hacemos un paréntesis, Prince, y vemos así que las tendencias globales, partiendo de lo que acabamos de decir, ¿verdad? Vos tenés 3 realidades muy importantes que se dieron casi a nivel global, ¿verdad? En mayor o menor expectativa, en mayor o menor intensidad en las regiones. Tuviste una inflación que se dispara, un crecimiento de las economías resiliente, siempre en ese despertar, digamos, de lo que fue la caída de la pandemia, pero resiliente porque una oferta que se seguía armando, ¿verdad? Que es la que más tardó, digamos, en reaccionar en todo lo que fue el corte de las cadenas globales de suministro. Recordemos la crisis de contenedores, los paros en las industrias por los contagios, etcétera. A esto tienen que sumarle, ¿verdad? La mayoría de los bancos centrales subiendo su tasa de política monetaria. ¿Qué se espera entonces para el 2023 de manera general, por lo menos en las economías desarrolladas? Que ya si hay subas, que sea hasta mitad de año. ¿Por qué? Porque la inflación debería ir cediendo, y un poco lo que estamos viendo, lo que pasa un poco acá en Paraguay, lo que está pasando en Brasil, lo que está pasando también en Estados Unidos. Esperamos que esos efectos sigan, digamos, marcándose. Entonces, una inflación que estaría cayéndose, una tasa de política monetaria que ya no estaría subiendo, cerrando sus ciclos de subida, y eso generaría, digamos, un crecimiento económico, si podemos decir,
semántico, vamos a decir, en qué sentido que y probablemente sea muy bajo en las economías desarrolladas porque tenés todos estos efectos adversos de tasas de política monetaria muy fuertes, a pesar de que la inflación, digamos, vaya bajando. ¿Por qué? Y es un poco la gran interrogante que hay que pensar es ¿cuál es el dilema que siguen teniendo los bancos centrales? Si bien nosotros vemos, y le escuchaba a la otra Horacio, él contaba que los índices globales de contenedores están bajando, están casi llegando a niveles de la prepandemia, ¿verdad? De ese $3,000 que te salía traer un contenedor de China a Paraguay, que llegó a dispararse a 19,000 en un momento, hoy nuevamente está alrededor de los 3,000. Así es. Entonces probablemente en el tema de bienes la inflación ya no sea tan o sea, verdaderamente esa disparada que tuvimos en el efecto de los bienes, por lo que hablábamos en los choques de oferta, la guerra, las cadenas y la industria interrumpida, etcétera, los puertos, etcétera, probablemente eso, si no pasa ningún conflicto geopolítico más, estaría ya readecuándose, ¿verdad? Sin embargo, los servicios han crecido mucho en las economías también, ¿verdad? Y con los servicios creo que aparte obviamente de que va a ayudar que los insumos y los bienes bajen, los servicios tienen mucho que ver también con las expectativas. Entonces, acá es donde vemos para las economías desarrolladas, por un lado, ok, la inflación me empieza a bajar, pero yo no puedo tirar hacer caer los brazos tan rápidamente, porque recordemos que la inflación tiene que llegar a mi meta. Estados Unidos, por ejemplo, tiene una meta de 2%. Y tengo que hacer que las expectativas de los agentes, que es en el fondo cuánto yo creo que los precios van a seguir subiendo, y bueno, si yo veo que todo el 2023 las tasas van a estar elevadas, y sí, realmente no me va a gustar porque me sacaron el alcohol de la fiesta, me voy a tener que divertir con guaraná, pero probablemente la inflación termine cediendo y vaya entrando dentro de los rangos meta. Si yo tiro la toalla muy rápido, probablemente se reanime muy rápido la fiesta, porque recordemos todo ese exceso de liquidez que las economías desarrolladas sobre todo tiraron dentro del mercado, ¿verdad? Para el caso de Estados Unidos hay un componente importante que no tenemos aquí en Paraguay, que ellos también velan por el pleno empleo. Tenés la inflación, ¿verdad?, que tratan de mantener o estabilizar, pero también está el componente del pleno empleo. Digo esto nomás porque en Paraguay no tenemos esa prerrogativa, por denominarlo de alguna manera. Entonces es como, bien vos habías explicado en algún momento, como una suerte de manejar varios escenarios para que estos no se contrapongan y de tal manera a que evidentemente vaya en una dirección que les permita recomponer estos dos escenarios o factores, ¿verdad? Tal cual, Prince. Eso es muy importante porque la FED tiene ese doble mandato, ¿verdad?, del pleno empleo, además de la estabilidad de los precios. Pero en lo que uno lee las declaraciones de la FED, y especialmente de Jerome Powell, que es el presidente de la FED, ellos están determinados a que la inflación baje, ¿verdad? Había un mensaje incluso de que si se tiene que sacrificar o va a haber llanto, una cosa así, de familias y empresas. Dice, a pesar de que esto genere dolor en las familias y en las empresas, es nuestro deber, digamos, como institución. Y por eso que es lo que yo te decía, el dilema en los bancos centrales está el rol de la institución como tal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si yo digo que la meta va a ser eso, por más que eso genere recesiones, digamos, ya sea técnicas o en la vida real de las personas, ¿verdad?, y en las empresas, por las tasas altas y por lo que eso implica para la economía, bueno, pero vos tenés que te pones en juego la credibilidad de esta institución. Una credibilidad que es bastante también, ha sido bastante criticada, justamente por esto que hablábamos, porque el diagnóstico fue malo. Y ese diagnóstico, de nuevo, ok, la fiesta en Estados Unidos, pero lo que pasa es que esa fiesta en Estados Unidos repercute en todo el mundo, ¿verdad? Y ahí está la diferencia, y cierro nomás con eso, Prince, porque ¿qué pasa con los mercados emergentes, como el nuestro, ¿verdad? Independientemente de la realidad de la inflación que tienen, que tienen que enfrentar y que hacer descender, y los rangos de meta, etcétera, vos lo que tenés que también ver es cómo te va a incidir esto que está pasando en la FED, porque con tasas muy altas,
¿verdad? De la Reserva Política, eso termina incidiendo, por ejemplo, en los rendimientos de corto plazo de los bonos del Tesoro. Y eso es un incentivo para el inversor. Porque imagínate, de guaraníes cambia a dólares, y encima, si esos dólares van a estar pagando 5 o 6% anual, y bueno, eso no pasaba hace muchísimo, ¿verdad? Estaba 0,25, 0,50 rendían los bonos de 10 años, y hoy van a rendir entre 4,50, 5, 5,30, 5,50. Bueno, y siendo la moneda más segura, vos tenés siempre el peligro de que el inversor migre hacia esos capitales, ¿verdad? Y que es contraproducente para el emisor, en este caso en el de Paraguay, que de repente quiera salir a buscar financiamiento y evidentemente eso se le encarece porque tiene un impacto directo en sus finanzas en materia de intereses, digo, ¿verdad? Totalmente. Y para que la gente vaya dimensionando nomás sí, cómo vamos hilando, ¿verdad? O cómo esto que parece tan lejano, lo que bien decías, pasa en Estados Unidos, evidentemente tiene repercusiones o efectos en toda la economía a escala mundial, a global. escala mundial. Y si bien cada país otra vez tiene su realidad, y como nosotros una vez con los economistas, Franco, Federico, analizamos, digamos, el mercado, el tipo de cambio acá y las variables que afectan, los fundamentos de un mercado de tipo de cambio. No obstante, esto que te genera son lo que se llaman presiones exógenas. Sí. Por ejemplo, lo que voy a hablar de los bonos, ¿verdad? Poner que Paraguay, cosa que no está pasando porque el Congreso es lo más irresponsable que hay, que vos tengas un orden fiscal. Vamos hacia una convergencia nuevamente al 1.5. Achicamos los gastos. Nos ajustamos los cinturones y encima, que eso nos podrían felicitar todas las calificadoras internacionales. ¿Qué pasa? Con esta realidad de Estados Unidos termina eso impactando en nuestros bonos, por más que nosotros estemos haciendo bien las cosas. Es algo que nos llega por simplemente estar en un mercado globalizado donde hay una libre movilidad de capitales. Y ahí, ¿cuál es el precio que estás pagando? Y bueno, el precio está justamente conectado a la posibilidad de que inversores extranjeros hayan, digamos, puesto sus ahorros o sus inversiones, digamos, en los bonos de nuestro país para que el país pueda desarrollarse. Ahora, si vos encima le pones la variante, lo que pasa en el Congreso, que imagínate, no solamente la irresponsabilidad, porque ellos agrandan, digamos, el déficit fiscal, creando otra vez gastos rígidos, o sea, salarios nuevamente, porque todo eso tiene que ver con un tema electoral, por más que ellos se llenen la boca de cosas del pueblo y la pobreza y la educación, ¿verdad? Que a mí me cuesta ya creerles, ¿verdad? Porque no hay fundamentos técnicos ahí. Vos tenés un banco central que está con una tasa política monetaria de 8.50 acá. Por suerte, para los mercados mantuvo, ¿verdad? Ya no sube, pero se mantiene. Sigue siendo eso sigue siendo altísimo para los estándares del mercado y para las microempresas, empresas que buscan financiamiento. Que buscan financiamiento. Imagínate esas empresas que no se pudieron ordenar y que hoy tienen un gasto de capital operativo, donde recurren obviamente a líneas de crédito y encima tienen otras líneas de crédito de inversión que no han podido ordenarse o tirar al mercado de capital o a un largo plazo. Se les mezcla todo y entre estas tasas enormes, lo que serían inversiones y préstamos para inversiones de capital, préstamos para el capital, digamos, operativo, quilombo con estas tasas, ¿verdad? Perdón la palabra. Y a pesar de que el Banco Central tenga esa medida contractiva porque quiere que justamente la inflación vuelva a los rangos meta, el gobierno y el Congreso, digamos, métale que aumentar el gasto fiscal. Pero o sea, en contracorriente de tu política monetaria. Cuando vos aumentás el gasto fiscal, aumentás el consumo, aumentás los gastos, poner liquidez en el mercado. O sea, prácticamente estás creando una divergencia, ¿verdad? Anulando el efecto de lo que podría tener el Banco Central con su política Yo monetaria. quiero agregar un componente que vos no consideras ahí, Alfredo, en tu análisis, y que para mí esto termina siendo casi inédito, porque en el tratamiento que se hizo, si mal no recuerdo, en la Cámara de Diputados o en la bicameral, aumentaron no solamente el componente del gasto, sino también el componente de los ingresos, como si fuera que ellos tendrían o tienen la bola de cristal de saber cuánto más podría recaudar el Estado el próximo año, cuando incluso esta campaña agrícola 2022-2023 está en
en una incertidumbre aún, por más que haya una producción importante. Y aparte de la incertidumbre en los mercados internacionales, eso genera una presión adicional de uno preguntarse, ¿en realidad ellos saben cuánto vamos a recibir de ingresos? O sea, tratando de compensar eso que vos estás diciendo, un aumento que hacen desde el componente del gasto, elevan también el componente de los ingresos tratando de compensar, pero es una irrealidad. O sea, uno en realidad, el Ministerio de Hacienda no va a saber cuánto va a percibir más el próximo año y si realmente va a poder calzar o no estos gastos que se convierten en rígidos. Le decimos a la audiencia que gastos rígidos son aquellos que el Estado no puede renunciar, no puede hacer recortes como aumentos salariales, pago de jubilaciones, pago de deudas. Que es, Prince, el mismo debate que por ejemplo ahora está pasando en Brasil. Y que es el teatro de los políticos que hay que desenmascarar, ¿verdad? Yo no quiero hablar de políticamente entre Lula y Bolsonaro, no me quiero ni meter ahí, ¿verdad? Pues ni soy lo brasileño. Pero Lula, por ejemplo, llora, quiero eliminar la pobreza, ¿verdad? Y genial, ¿verdad? Pero cuando vos ves que los recursos son escasos, entonces, ¿por qué vos vas a agujerear el techo fiscal, ¿verdad? Paraguay también tiene, que es el 4% más inflación, ¿verdad? Automáticamente él ya quiere subir el Bolsa Familia. Genial también, si esa es tu prioridad como gobierno, lo que vos prometiste, la gente te eligió. Pero remodelar entonces tus otros gastos que quizás sean menos prioritarios de los cuales vos prometiste en tu campaña. ¿Por qué? Porque él dice en su discurso la conspiración del dólar y los mercados. Y claro que el real se disparó y el tipo de cambio se disparó porque el inversor que ve... los riesgos de que vos me devuelvas a mí el pago de mis inversiones aumenta el riesgo, porque vos estás agrandando tus gastos fiscales y como las probabilidades, digamos, de que vos me devuelvas, si vos sos desordenado en tus cuentas, es mucho mayor. Por lo tanto, yo te voy a prestar, pero te voy a exigir más intereses, porque el riesgo es mayor. O directamente me salgo y me voy al dólar, por ejemplo. Y esos fenómenos que son económicos, digamos, totalmente ellos lo ignoran e incluso lo demonizan, como también lo viene haciendo, digamos, nuestro Congreso. Ellos, si esto está pasando en Brasil, si esto pasó en Inglaterra, nosotros ante los mercados internacionales dimos señales de que queremos volver a una convergencia fiscal, que queremos volver a ese 1,5%. No obstante, para ellos la fiesta sigue, o sea, los recursos nunca fueron escasos para ellos. Y vos tenés cosas tan absurdas en nuestro país, por el tema del agua nomás yo pensaba la otra vez, ¿verdad? La administración del agua está del Ministerio de Salud, el MADES, el Ministerio de Obras Públicas que también tiene ahora su inspección, la ESAP, después todo lo que son estos entes privados, ¿cómo se llaman las que proveen también agua? Las aguateras, Ersan y compañía. Sí, todas, son casi 3.000 en todo el país que son las redes privadas, digamos, donde SAP no llega. Entonces tenemos las gobernaciones, las municipalidades que también, o sea, montones de instituciones y ninguna es eficiente. Y ellos rigidizan el gasto, lo que vimos en aumento de ministerios. Entonces, genial, ¿verdad? Vamos hacia un desarrollo. Pero ahí la ciudadanía además tiene también que entender que en estos momentos nosotros no podemos agrandar el Estado, ¿verdad? Y eso tiene consecuencias sumamente importantes porque esos aumentos del gasto nos van a repercutir en mayores intereses porque el mercado no nos va a perdonar y hoy tenemos como 7.000 millones de dólares aproximadamente en deuda soberana, que ya está lo expuesta por esta coyuntura internacional a mayores tasas, que te va comiendo ese espacio fiscal y no estamos haciendo nada para mejorar esa calidad del gasto. Alfredo, vos te quedas con nosotros hasta las 2. Si me invitas, sí. Por supuesto, no vamos a desperdiciar. Si ya llegaste y usurpaste mi lugar, bueno, que no había nadie, me sentí... No tenía que pedirte ni siquiera permiso para que te quedaras. Quiero compartir este dato antes de irnos, Josema, al corte de lo que hablaba Alfredo de la calidad del gasto. Este es un informe del Banco Interamericano de Desarrollo y es un número que siempre solemos repetir. Y según el último informe que lo dio a conocer el BID, en Paraguay se desperdicia alrededor del 3.9% del Producto Interno Bruto, que esto es alrededor de 1.600 millones de dólares por la ineficiencia en el gasto público. Y cuando hablamos de ineficiencia estamos hablando de las compras públicas vinculadas a los problemas en las licitaciones, ineficiencias en la selección de proyectos de inversión o corrupción. También otro componente
de esta ineficiencia del gasto son las transferencias monetarias a los ciudadanos y las remuneraciones al personal. La asignación de este último componente del gasto público representa un altísimo porcentaje dentro del presupuesto público. Y si hablamos de Paraguay, evidentemente, siempre se dice que aproximadamente de 7 guaraníes que ingresan a las arcas, o 70 guaraníes que ingresan a las arcas en impuestos, van para el pago de salarios. O sea, tenés un componente de 100, 70 va para pagar salario, entonces evidentemente queda un poco o casi nulo margen para realizar otro tipo de programas o financiar otro tipo de programas. Totalmente, Prince. Creo que eso es muy importante, que la ciudadanía sea consciente porque es fácil para hacer caridad con el dinero de la gente y justamente en esta situación, digamos, tan compleja que el mundo vive, digamos, después de lo que ha sido sobre todo también la pandemia, muchas condiciones cambiaron. Ya no tenemos, digamos, el stock de deuda aumentó muchísimo, ¿verdad? Es un recurso que también se va limitando, se va agotando. O sea, nosotros pagábamos en promedio antes 220 millones de dólares al año, ya era un montón. Intereses. O sea, en intereses, y hoy está alrededor de los 500 millones al año que estamos pagando en intereses, y entre comillas con dinero que ha sido bien utilizado para inversión en obras de infraestructura, ¿verdad? Por esa ley que protege, digamos, a lo que es la deuda, ¿verdad? Con la excepción de lo que ha sido la pandemia, que usaban la deuda para pagar salarios, ¿verdad? Pero todos esos puntos, digamos, creo que son sumamente importantes porque nos van a terminar afectando y no van a generar un problema, digamos, que termine incidiendo en las decisiones económicas de nuestra calidad de vida, porque no vamos a crecer como economía. Y en la medida que no podamos crecer, es muy difícil distribuir los ingresos y distribuir la riqueza si no hay primero. Entonces creo que ese populismo de repente instalado, digamos, sin fundamentos técnicos, o ese partidismo exacerbado, ¿verdad? Que mira, digamos, básicamente simplemente el voto, ¿verdad? Creo que es eso, en verdad. No creo que sea el miedo a no querer trabajar, ¿verdad? Por parte de los políticos. Entonces creo que esas disyuntivas son sumamente importantes hoy para que la ciudadanía tome conciencia de que son cosas que son muy importantes, que debemos cuidar, ¿verdad? Y vamos a seguir monitoreando evidentemente lo que pasa en Estados Unidos en materia de decisión. Como ya lo anunciaba, sería ya a mitad o a mediados de diciembre, y evidentemente todo el impacto que ya también lo estabas mencionando, Alfredo. Y nos quedamos hasta las 14. Hacemos nuestra pausa, Josema. Estamos hoy con Alfredo Pereira, quien fue parte del equipo de Economía 1000, y lo vamos a tener seguramente también en próximos capítulos. Y también me acompaña Horacio Laves, alias Acho, aquí en esta edición de Economía 1000. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Radio 1000. ¿No sabes cómo maximizar tus ahorros? Desde Regional Casa de Bolsa te damos la oportunidad de invertir de forma diversificada desde 10 millones de guaraníes en nuestros fondos mutuos, con un rendimiento anual objetivo del 5%, sin perder acceso inmediato a tu capital y generando ganancias diarias. No existe plazos ni penalidades y podés retirar tu dinero en tan solo 24 horas. No te preocupes más y convertite en un inversionista dentro del mercado bursátil. Escribinos en contacto @regionalcasadebolsa.com.py. Invertí en vos y en tu futuro con Regional Casa de Bolsa. En esta época de sequía, Granusa, excelencia en nutrición animal. Con su línea para bovinos de carne, leche y equinos, pone a disposición de los productores técnicos altamente calificados para la elaboración de la mejor estrategia nutricional, de acuerdo con la disponibilidad de pasto y con los objetivos de cada categoría de animal. Granusa, excelencia en nutrición. Encontranos en www.granusa.com, Facebook e Instagram. Buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos un día más en C9N. 5 años siendo el primer canal de noticias por aire en Paraguay y Latinoamérica. Trabajamos en vivo. Vamos rápidamente hasta el este del país. Vayamos a la información en vivo. Ya en vivo, de exteriores. 5 años llegando primero a donde nadie llega. 5 años relatando noticias de una forma diferente, con opinión propia e independiente. Porque desde hace 5 años
años, somos los primeros. C9N, el canal número 1 de noticias en Paraguay. Contactate con nosotros al WhatsApp de la radio 0994-674-000 o a la línea baja 021-302-600. Radio Mil. Estamos escuchando Economía a Mil. Minutos pasaron de las 3, estás escuchando Economía 1000 por Radio 1000 y por supuesto seguramente nos estás viendo también por el canal 1000 Noticias AM. Le decimos, Horacio, a la gente que puede escuchar este capítulo y otros capítulos a través de nuestro podcast en Spotify, Economía 1000. También estamos en YouTube bajo el mismo nombre, Economía 1000. Nos pueden escuchar ahí con todos los capítulos de todos los invitados que tenemos el privilegio de tener acá en mesa, tema tras tema, uno más interesante que el otro, Prince. Por supuesto, y también en nuestras redes sociales, estamos en Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, así que estamos en todas las plataformas. Estamos en todos lados. ¿Te pueden seguir también a vos, Horacio? ¿O vos no sos muy asiduo de las redes sociales? Si quieren pueden hacerlo, están invitados. Buscan Horacio Lave y ya te encuentran, o tenés un seudónimo ahí. No hacía falta, Prince. Conmigo es Prince Otto, así que Josema puede seguirme, hermano. Y no le digo a Alfredo porque él tiene 1000 seguidores / seguidoras, así que, ¿verdad? Más seguidoras. Sí, wow. No sé, te pregunto. Hola, Alfredo, te decía, Alfredo, ¿qué tal estamos? Bien, estamos. Una alegría poder nuevamente estar acá. Y 47, se nos fue el tiempo volando. Le decimos a la gente que vamos hasta las 14 y estamos hablando sobre el mercado internacional de la FED. Nos trasladamos ahora a Europa porque ahí crisis energética era como una cosa que ya se veía venir, sí. Una situación como algo. Hay una novela de García Márquez como La Crónica de una muerte anunciada. Así es, pero estoy siendo muy, muy fatalista, ¿verdad? Pero está complicado el escenario ahí, Alfredo. Totalmente, y de hecho las sanciones impuestas por la Unión Europea empiezan ahora en diciembre, o sea, hasta diciembre era el cupo. Y hay ¿Qué significa? ¿Qué representa o cuál es este paquete de sanciones? Y básicamente lo que pasó durante el año a raíz de la invasión, digamos, de Rusia a Ucrania, la Unión Europea fue imponiendo sanciones a Rusia y si no me equivoco fue en mayo la decisión de a partir de diciembre reducir tanto la importación de gas, la importación, digamos, de combustible. Y sobre todo también había un temita ahí con los seguros internacionales, porque en gran medida las empresas que ponen seguros internacionales están en su gran mayoría en Reino Unido, Inglaterra, y bueno, ahí también hubieron sanciones. Entonces, por ejemplo, si Rusia quisiera exportar en barco a India, bueno, debería haber una aseguradora, digamos, porque el mercado hoy se maneja así. Y esto evidentemente tiene un impacto en la recomposición del mercado del gas, del petróleo. ¿Cómo esto en Europa el escenario es bastante complejo porque a diferencia, por ejemplo, de los Estados Unidos, digamos, en Estados Unidos es una inflación donde fue en gran medida por toda la liquidez, o sea, un fenómeno monetario que hubo ahí. Por supuesto exacerbado de repente por choques de oferta, el combustible que se disparó en su momento, también un poco el gas. Hoy ya hay otros factores asociados, por ejemplo el alquiler, la vivienda se disparó obviamente porque las hipotecas se dispararon, entonces la gente empezó a alquilar, mayor demanda de alquiler, los precios también subieron, etcétera, etcétera. Todos estos precios de hipotecas muy altos frenaron también un poco la construcción. Entonces hay menos oferta de casa y bueno, el alquiler también es muy importante para medir la inflación, ¿verdad? Pero a diferencia de los Estados Unidos, en Europa bueno, también hubo grandes medidas
expansión fiscal, de liquidez y de apoyo, digamos, a empresas y población, no fue tan abundante como en los Estados Unidos. Y cuando uno mira el componente de la inflación, es en gran medida son los choques de oferta, ¿verdad? Europa era el que importaba en gran manera el trigo de Ucrania, trigo que no salió muy poco, etcétera. Europa tuvo que buscar otros lados. Lo mismo cuando hablamos del combustible y del gas. Combustible y gas que afectan la movilidad de las personas, que afectan la matriz energética, porque Europa hizo todo un movimiento para ir reduciendo sus emisiones de carbono, ¿verdad? Y bueno, tiene muchas industrias que funcionan a gas, especialmente los países del norte de Europa. Y bueno, todo ello le afecta de lleno, digamos, al desarrollo económico y a las predicciones económicas. Hay casi un consenso unánime, digamos, que en este cuarto trimestre Europa va a entrar en recesión. Lo mismo también se espera en el primer y segundo trimestre del año que viene. Y bueno, cualquier recuperación que pueda hacer ahí va a ser también muy tímida, porque acá es donde entra esto que hablábamos, las brechas de políticas monetarias. Todo esto que pasó con el euro, porque el euro se depreció tanto en relación al dólar, ¿verdad? Tiene que ver porque es muy difícil, o sea, Europa no podía seguir el ritmo de la FED. No podía tener ese ritmo de aumento, porque dentro de la Unión Europea otra vez es complejo, porque tenés países con distintas situaciones fiscales. En Europa va a tener una unidad monetaria, un Banco Central Europeo, pero distintas políticas fiscales. Y si bien el Banco Central le quiere imponer o impone, digamos, inflación, tanto por ciento, etcétera, a la Comunidad Europea, no obstante, no todos los miembros tienen el euro. Entonces, es todo un tema. ¿Y qué pasó? De hecho, en junio, cuando Lagarde en el Banco Central dijo, mira, vamos a reducir, digamos, las compras de bonos, empezó el spread. ¿Qué es el spread? La diferencia en los rendimientos de los bonos en el mercado secundario. Es decir, cuando vos miras el bono alemán y lo comparás con el bono italiano, español, griego, húngaro, etcétera, bueno, la diferencia empezó a ser relevante e importante. ¿Y eso nuevamente qué significa? Y significa que si el país quiere emitir nueva deuda en esos plazos, a esos rendimientos, tiene que salir una tasa más alta. Tasas más altas son intereses. Intereses otra vez te complican el panorama fiscal, ¿verdad? Entonces, Europa siente que no puede ser agresivo. Y bueno, ¿dónde el mercado compensa eso? En un euro mucho más débil, ¿verdad? O sea, hay una migración importante de capital hacia los bonos americanos por esta brecha política monetaria. Está complicado el escenario internacional, Alfredo. Está complicado el escenario internacional, si bien, digamos, también el mercado, bueno, este va a ser el invierno más duro y más probado para Europa. Hay mucha especulación de cuán fuerte va a ser el invierno y hasta cuándo va a ser de fuerte el invierno, ¿verdad? Porque, como decimos, las reducciones empiezan ahora, en diciembre. Y si bien casi todas las compañías y abastecedoras de gas están sumamente estoqueadas, bueno, la reducción va a empezar después, ¿verdad? Y acá va a venir la prueba, pero las proyecciones son ya mucho más favorables para el año que viene. De hecho, hay bastantes escenarios que se manejan. Por ejemplo, si Estados Unidos verdaderamente empieza a exportar más el gas a Europa, eso va a tener un efecto en el precio del gas en los Estados Unidos, va a subir indefectiblemente, y eso va a impactar más la industria americana que las europeas. Europa siempre tuvo un margen de pagar mucho más caro el gas que Estados Unidos, y no obstante nunca han tenido problemas a niveles industriales de crecimiento, ¿verdad? No es que han parado la industria. El que todos miran que es el más complejo es Alemania. ¿Por qué? Porque Alemania hizo una inversión muy grande en el famoso Nord Stream, que es prácticamente ese gasoducto que conecta Rusia directamente con Alemania, que el Nord Stream 1 funciona en el 2012 y el Nord Stream 2 se debía haber inaugurado el año pasado, pero hubo freno por parte de Estados Unidos. Uno de los motivos por el cual Putin también se sintió provocado. ¿Y qué pasa? Que hoy
Alemania no tiene, ¿cómo se dice? Puertos para metaneros. Porque recordar que cuando uno produce gas, el gas natural es metano, y bueno, o vos lo conectás a través de una red de gasoductos, ¿verdad? O también lo que puede hacer es licuar el gas. Eso creo que requiere una temperatura de 160 grados negativos, ¿verdad? O sea, bajo cero. Y estos metaneros, estos barcos están hechos para transportar el gas licuado natural. Una vez que llegan a destino, nuevamente tienen que reconvertir el gas líquido en gas, en su estado de gas, y introducirlo en los gasoductos para que se conecte a la red. España tiene, Francia tiene, Italia tiene, pero Alemania nunca hizo esa inversión porque tenía el Nord Stream. ¿Para qué vamos a invertir en puertos? Y tampoco veían venir este conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, ¿verdad? Y el gobierno de Merkel nunca lo vio. Y pero como todo el mundo, bueno, se manejaba como una posibilidad, pero medio lejana, ¿verdad? Se manejaba una posibilidad. Igual, ahora que estamos en la Copa del Mundo, es muy simpático, ¿verdad? Porque Rusia invade Crimea, se le ponen las sanciones en 2014, sin embargo todo el mundo contento en el Mundial de Rusia 2018. O sea, a lo que voy es, sí, no había tanta expectativa, y del parte del gobierno de Merkel es muy interesante. Hay muchos ensayos que hablan, por ejemplo, Merkel toda su vida estudió, vivió y nació en Berlín, en la Alemania Oriental. Siempre miró hacia el este. Ella tenía llegada y sentía que entendía, digamos, la visión que tiene, digamos, Rusia en en esa época Unión Soviética. Entonces, Wandel, Durchhandel, o sea, yo te cambio, digamos, a través del comercio, nos hacemos amigos a través del comercio, y no nos vamos a jugar en contra porque tenemos relaciones comerciales grandes. Era toda la política que desplegó Merkel en las muy buenas relaciones que ella tuvo, no solamente con Rusia, sino con montones de países, ¿verdad? Hoy es ampliamente criticada, pero yo creo que en su momento ella estaba a la altura de las circunstancias y manejaba, digamos, ella aportó su clase maternal y femenina en un mundo de varones políticos ególatras, ¿verdad? Que todo es poder, y más o menos quién tiene el tanque más grande, vamos a decir, ¿verdad? Y entran en ese juego, ¿verdad? Cuando yo creo que la visión de Merkel era una sabiduría mucho más amplia, y todo ese crecimiento global y esa integración en parte venía también de la mano y de la visión que ella tenía. Hoy, obviamente, la historia le juzga como ingenua, y que todas esas políticas han sido erróneas, ¿verdad? ¿Y qué se espera finalmente, Alfredo, para la zona euro? Y para la zona euro eso, un panorama bastante complicado, porque vos tenés dentro de la Comunidad Europea países, Italia, por ejemplo, sí, tiene una base industrial muy positiva, pero tiene un problema fiscal de deuda que supera alrededor del 120% sobre el PIB. Y bueno, ¿cómo hacer crecer una economía cuando vos tenés políticas monetarias que están subiendo? Eso te repercute en tu deuda. Por otro lado, tenés empresas resentidas porque, de nuevo, cuando ves la inflación en la zona euro es 10, algo, estaba en octubre. 10,6, 10,7. 10,6, 10,7. Y ahí es choque de oferta, o sea, ahí hay un problema verdaderamente de escasez de recursos tan importantes como el petróleo, nuevamente, que te impactan en una matriz muy amplia, ¿verdad? Entonces, lo que se ve es que va a ser bastante complejo, pero digamos que Europa va a tener todo el 2023 para recomponerse en materia energética, y hay toda esa transición que se ve. O sea, lo que Rusia dejó de exportar a Europa lo está migrando hacia China, India, Japón, Malasia, etcétera, o sea, hacia el Asia, ¿verdad? Entonces es como que el mercado se va a ir recomponiendo, ¿verdad? Mientras vos estabas haciendo tu exposición, porque vos sabés que yo podía hacer varias cosas a la vez, estaba viendo el informe de perspectivas de la economía mundial del Fondo Monetario Internacional, y habla que
se publicó la semana pasada y pronostica que el crecimiento económico mundial se desacelerará de 3,2% este año a 2,7% el próximo año. Sí. La proyección correspondiente a 2022 no ha variado desde la última estimación realizada en julio, pero la del año que viene se ha recortado en 0,2 puntos porcentuales. Así que este es el escenario que se espera tanto para este año como para el próximo. Nos quedó pendiente, Alfredo, y te invito para un próximo capítulo para hablarnos de lo que pasa también en China, incluso en Brasil. Lamentablemente llegamos 14, sí, pero quedamos pendientes. Yo quizá nomás cerrar ahí esta perspectiva de la Fed que hablamos al comienzo. Sí. Tienen también y probablemente tengan, digamos, un impacto muy importante en lo que es la financiación y el fondeo de dólares también en nuestro país. De hecho, si uno mira los informes financieros o todo el sistema bancario, uno ve que las tasas han ido subiendo de CDA, de ser tasas muy bajas. Hoy uno ve la emisión en el mercado bursátil, empresas que emiten a 1 o 2 años por encima de 7%, o sea, esa financiación en dólar también compite con los mercados internacionales y este pronóstico nos tira hasta el 2000, por lo menos mitad del 2024 con tasas relativamente altas. Hay que ver cómo siempre se comporta la bendita inflación, pero es como que el tema, digamos, del momento. Y del otro lado, para el inversor es una oportunidad. Hay gente que hoy, cuando ve un perfil de riesgo un poco más avanzado, dice, bueno, la verdad que probablemente si hasta marzo sigue subiendo las tasas, probablemente en mayo, junio, el momento que yo me posicione a 3, 4, 5, 6 años en dólares, tire mi CDA ahí a largo, y porque van a ser tasas muy, muy favorables que esperemos de todas maneras difícilmente se repitan. Alfredo Pereira, un gusto tenerte hoy. Sí, muchas gracias. No, estuvo con nosotros Alfredo Pereira, analista económico y por supuesto ex compañero de Economía 1000, pero lo vamos a tener para un próximo capítulo para seguir hablándonos sobre el mercado internacional, Alfredo. Gracias, Prince, gracias, Horacio. Horacio Laves, nos encontramos mañana. Nos vemos mañana, Prince. Le decimos a la gente que puede escuchar este capítulo y otros en nuestro podcast en Spotify. Así es, en Economía 1000 nos pueden encontrar, ahí van a encontrar todos los episodios, también escuchar la dulce voz de Alfredo en varios de ellos. Y bueno, esperamos que les haya gustado el capítulo de hoy. Josema, audiencia, nos despedimos y nos reencontramos puntualmente mañana a las 13. Buen lunes.